acerquen tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre vas. Por siempre vas. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Dios, yo tu nombre alabaré. ¿Por qué estás agradecido con Dios? Porque Dios siempre ha sido bueno conmigo. En mi vida me ha dado unos excelentes padres, un excelente esposo, unos excelentes hijos. Y bueno, no puedo estar más que agradecida por eso. ¿Por qué no estar agradecidos? Por mi familia, por esta pequeñita, por todo lo que nos ha dado. Estoy agradecida con Dios por mi trabajo. ¿Por qué no? Estoy agradecido mejor, pero bueno, muchas cosas, pues, por mi familia, por la salud, porque hasta el momento Dios ha sido bueno conmigo, el trabajo que tengo y pues bueno, el hecho de caminar, de poder respirar, eso para mí es un motivo de agradecimiento. 27 de abril, 6:30 p.m. Auditorio de Iglesia Gran Comisión San Salvador. Demos gracias a Dios juntos. No te lo puedes perder. Bueno, buenas noches. Gracias. De verdad que es una gran alegría para nosotros cuando nos invitaron. Estuvimos haciendo cálculos, yo creo que entre 12 y 14 años de no venir, ¿verdad? Creo que fue con la hora buscando la Navidad. Ya días, ¿verdad? Hasta se asustó el muchacho. Y aquí estamos, ¿verdad? Queríamos pasar un poco desapercibidos, por eso andamos así, ¿verdad? Sobrios. Y colores sanguíneos para los que saben de temperamentos. De verdad, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Como es un conversatorio, pues la idea es que me van a hacer preguntas, me dijeron, y de diferentes temas. A mí, uno de los temas que para introducir, por mientras no sé cuál va a ser la dinámica, si levantan la mano o algo así, ¿verdad? Y no hay problema. Si alguno es penoso, puede escribirlo, va y mandarlo. Pero a mí una de las temáticas que últimamente me ha tomado el corazón el Señor es como de repente darse cuenta, todo es parte de la guerra espiritual. Casi todo lo que se mencionó aquí en la introducción, lo que voy a mencionar ahorita, lo de las tendencias de suicidio, tiene que ver la guerra espiritual por fuerza. Engaños y pensamientos que no vienen de Dios, entonces vienen del enemigo. Pero hay algo que está exageradamente, que tenemos que ponerle el ojo, y es darnos cuenta de que los cristianos, las iglesias que estamos hablando y enseñando
de que la salvación no se puede perder, somos exageradamente minoría en el mundo. Pero exageradamente. Es increíble cómo en los últimos años ha avanzado por diferentes frentes, diferentes grupos por todos lados, el ataque directo e indirecto acerca de la seguridad de la salvación. Y entonces cuando nos caemos en cuenta que somos de los pocos que tenemos ese tesoro, no podemos quedarnos tranquilos, confiados, sino que más bien hay que regarlo. Hoy en día vemos el resultado. Hace unos años atrás, unos pocos años atrás, se formó una coalición para el Evangelio, ahí se llaman ellos, coalición para el Evangelio. Se juntaron específicamente para intencionalmente casi que reevangelizar al mundo evangélico y en su mentalidad, en su doctrina, afirmarlos y enseñarles acerca de su manera de ver las cosas. Y han tenido bastante éxito, porque estamos en la época de las redes sociales y entonces hay un montón de gente famosa en las redes, en los libros, en los diferentes medios cristianos, enseñando las doctrinas que son otro evangelio en realidad, las doctrinas como la salvación por señorío, el calvinismo. Ya no solo es la salvación por obras de los católicos, la salvación se pierde, ¿verdad?, de los pentecostales, y cosas así. Las salvaciones condicionadas de casi todos los grupos, sino que se han metido bien fuerte, bien fuerte. Personajes como John MacArthur, John Piper, Adrian Rogers, Paul Washer, Will Graham, no Billy Graham, sino Will Graham, Miguel Núñez, Sujel Michelin. Aquí en El Salvador hay una iglesia bien fuerte, que hay un canal que nos llega allá, se me olvida el nombre, pero son bien de esa línea, calvinista y salvación por señorío, bien fuerte. Se caracterizan porque tienen muy buenos oradores, son muy teológicos aparentemente, pero es simple y sencillamente otro evangelio. Ya la persona no puede, aunque algunos de ellos dicen, no, la salvación no se pierde, pero el que no la pierde es el que fue predestinado. Si fue predestinado, pues no la va a perder. Ay, para saber que soy predestinado, entonces para saber que sos predestinado, tenés que perseverar en la fe, en la vida cristiana buena. Entonces es salvación por obras. Cuando uno empieza a desmenuzar, todos terminan en salvación por obras. No sé cuántos de ustedes se han expuesto a sus enseñanzas de estos que les mencioné, y más, hay otros, ¿verdad? Hay unos son más famosos que otros, en libros, en programas de radio, programas de televisión, videos, etcétera. Yo era fanático casi, ¿verdad? Era un fan tengo una colección de libros de John MacArthur, de John Piper, casi todos los tengo, casi todos los leí. Y simplemente algunas veces percibí yo algo así como que... Pero es que en los últimos años se han ido alineando a hablar más fuertemente acerca de su concepto de la salvación. Antes hablaban de cómo estudiar la Biblia, de la oración, en contra del catolicismo, en contra del movimiento carismático, tema general, la familia, la creencia de los hijos, cómo estudiar la Biblia. Bueno, entonces uno no le miraba mayor peligro. Es hasta en los últimos años que se empieza a percibir como si hablan más seguido acerca de la salvación. Hace un tiempo para atrás, la estrategia era venir e infiltrar a alguien de alguna manera, ¿verdad? Que por
por los YouTube, por un seminario, por un libro. Y entonces la gente terminaba diciendo, hey, esto está mejor. Y entonces la solución era, aquí en la iglesia están fallando, están dando un evangelio muy suave, no sé qué. Entonces la solución es irse de la iglesia hacia una iglesia de línea calvinista o de línea salvación por señorío. Eso ya no es tanto. Ahora la estrategia es, no, quédate ahí en tu iglesia. Y desde ahí empezar a influenciar. Esa es la mecánica que ellos están montando. Y que vos y yo lo hacemos inconscientemente. No es que me dicen, mira, ve, quédate ahí en la iglesia, no te salgas. Sino que simplemente me animan a que yo me mantenga en mi iglesia y que yo le enseñe a los que yo pueda estas verdades que estoy descubriendo. Y entonces se quedan muchos hermanos que empiezan a percibir ideas que no son de nuestra doctrina. Tan sencillo como viene y de repente algún hermano ahí anda medio mal, o sale con algunas cosas, o lo vemos que no cambia, no crece, y sale la expresión, yo creo que ese ni hermano es. ¿Les ha pasado? ¿Lo han oído? ¿Lo han dicho? Amén. Esa yo creo que no es ni hermana. Tal vez aplicado a gente de la iglesia, tal vez aplicado a alguien de otros lados, ¿verdad? O algún famoso que es en que confió y después, no, yo creo que no, ni salvo es esa. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde aprendí yo a pensar así? ¿A dónde aprendí yo a decir, no, yo creo que aquel no es hermano, porque mira cómo anda su vida? ¿Dónde aprendimos eso? Porque no es doctrina nuestra. Entonces el equivalente es aquel, yo creo que ni hermano es, porque su vida no muestra algo. Eso significa que yo sí soy salvo porque estoy comportándome, y aquel sí es salvo porque se porta bien. Entonces no nos damos cuenta inconscientemente que estamos hablando de una salvación por obras. Nosotros no enseñamos eso. ¿Les ha pasado? Entonces yo les estoy haciendo preguntas. Ahora a ver si me hacen preguntas sobre esto para empezar. Después si tienen preguntas sobre los otros temas también. La predestinación. La predestinación, así en resumidas, desde el calvinismo, casi siempre, no es raro ver juntos el calvinismo y la salvación por señorío. Calvinismo es, o la predestinación, que es el principal concepto, son 5, pero el principal es ese, es de que Dios decide de antemano, este va a ser salvo, este no. ¿Verdad? Este desde que nace, o antes de nacer, nace y este ya es predestinado para ser salvo. Este es predestinado para irse al infierno. Si no es predestinado para ser salvo, entonces la otra opción es que quedó predestinado para irse al infierno. Entonces, la pregunta, ¿y cómo vas a saber que sos predestinado? Y eso crea, fíjense que yo les digo, porque la estructura teológica de todo eso es bien impresionante, bien fuerte, bien lógica, que te terminan convenciendo. Si no estás bien parado, te convencen. Entonces, pero es a ese nivel intelectual, ¿verdad? Aquí. Pero yo les digo, vámonos aquí con los pies en la tierra, a la cancha. ¿Cómo sabes si yo soy o no soy predestinado? ¿Y cómo sabes que vos sos predestinado? Solo porque crees en el calvinismo sos predestinado. ¿Cómo puedes saberlo? Entonces ellos dicen, no, porque si soy predestinado voy a perseverar. ¿Perseverar en qué? En pasos del Señor, en la iglesia, en esto, en lo otro. Pero no, eso es salvación por obras. No es salvación por obras. Entonces ellos mismos no lo ven, ¿verdad? Pero tan sencillo como les digo, ok, si sos consecuente
con tu doctrina que me estás diciendo, entonces, cuando vos le vas a dar el evangelio a aquella persona, tenés que decirle, mire, quería hablarle de Jesucristo porque probablemente Jesús murió por usted. Porque como yo no sé si usted es predestinado, entonces tal vez Jesús murió por usted. Si sos honesto. Pero ellos no son honestos porque ellos predican el evangelio parecido al de nosotros. Jesús murió por nosotros, pagó nuestros pecados. Y ya cuando la gente supuestamente ya confió en Cristo, entonces en las letritas chiquitas dice, pero si perseverás. Si no, es que no eras predestinado. Y si no sos predestinado, aunque llores, patalees y lo que querrás, no te vas a salvar. Y así otras incongruencias como se le muere un bebé a un matrimonio. Nosotros le podemos decir, consolar en su dolor, es duro eso, a nosotros se nos murió un bebé, es duro, pero en medio de ese dolor venir el consuelo de decir, pero Él está en el cielo, porque es un bebé, ¿verdad? Un bebé muere en un nivel de inocencia todavía, entonces va para el cielo. Pero en la predestinación, si son honestos, tendrían que decirle, mire, ve, su bebé tal vez se fue para el cielo. Porque si no era predestinado, allá está en el infierno ahorita. Sí. Van a darte un micrófono para que no solo te oiga yo. Para que no solo te oiga yo y para que te grabe. Repeat. Primera de Juan dijiste, ¿va? 1:2. En Primera de Juan 3:9. Toman esto como base para argumentar y hacer fiel esa doctrina, diciendo lo que dice ellos, dice es, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces de ahí sale el argumento que ellos esgriman para justificar el hecho de que si sos predestinado no podés pecar. Sí, ok. Ese es un pasaje y hay otros y todos te los desmenuzan de una manera que vos decís, sí tiene, pero simplemente es lo que sucede cuando se forma una doctrina que no es, y es sacarla de contexto. Es bueno entender que el contexto de toda la carta de Primera de Juan no es sobre la salvación. Todo el contexto, la razón por la que Juan estaba escribiendo eso era sobre la vida cristiana. Y aquí viene algo que les va a servir. La Biblia, toda la Biblia, es, bueno, aquí es palabra de Dios, inspirada por Dios, desde la primera página hasta la última. Pero vamos a ir por partes. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Es Dios, es Jesús, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo por la cuestión de la Trinidad. El personaje principal. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? La salvación. Ok. El tema principal en importancia es la salvación. Pero no es el tema principal en cuanto a abundancia de temas, de menciones. ¿Sí? Eso significa que es bueno saber que hay unas partes de la Biblia que están dirigidas, ponerle a un incrédulo. Si un incrédulo las lee, le va a, porque es para él. ¿Qué es el mensaje principal de Dios para el incrédulo? Salvación. Salvación.
Entonces, cuando la Biblia toca el tema de salvación, es algo para el incrédulo. Y se toca de dos maneras. Ahora, el resto de la Biblia, que no tiene que ver con salvación, no es para los incrédulos, es para los hijos de Dios. Casi el 90 y pico % de la Biblia es para los que ya somos salvos. Entonces, ahora que soy salvo, ¿cómo debo de vivir aquí en la tierra mientras sucede mi muerte o el rapto? El Evangelio de Juan, prácticamente, casi que podemos decir así, es el único libro de la Biblia escrito para incrédulos. Al final del Evangelio de Juan, Juan dice: estas cosas os he escrito para que creáis en el Hijo y creyendo en Él tengáis vida eterna. Cheque. Estas cosas, yo escribí esto para que creas en Cristo y cuando creas en Él tengas vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Entonces, eso significa que podríamos darle solo el Evangelio de Juan a alguien que no es salvo y con solo leerlo puede llegar a ser salvo. Porque ahí está el Evangelio. Un incrédulo puede leer Proverbios. Sí, le va a servir. Sí, pero no lo va a salvar. ¿Verdad? Puede leer Levítico. Sí, pero no lo va a entender. Puede leer Salmos. Sí, le va a gustar, qué bonito aquí. Pero no va a sustentarlo. Lo va a ver como poesías bonitas, como qué sé yo. Ahí la gente pega ahí de amuleto el Salmo 23, el Salmo 91, lo andan ahí, ¿verdad? En la casa lo tienen. ¿Ah? Atrás del bus. Entonces, pero esos son todas esas partes, Proverbios, Eclesiastés, Salmos, Efesios, todo eso está escrito para salvos. Por eso las cartas del Nuevo Testamento empiezan Pablo y no sé quién escribiéndole a la iglesia a los santos de la ciudad tal, ¿verdad? Porque es para nosotros. Primera de Juan es uno de esos libros que Juan, el mismo que escribió el Evangelio, que lo escribe para incrédulos, esta la escribe para los salvos. En ese mundo calvinista y de salvación por señorío dicen que ese Primera de Juan es el libro, yo me lo había creído un tiempo, es el libro del autoexamen para el creyente para ver si es salvo o no. Entonces sacan versículos como ese. Que si es salvo, que si practica el pecado, no es salvo. Y ahí sacan otras también, ¿verdad? Siempre en 1 Juan, pero cuando cuando ustedes vean la Biblia, tengan en mente, este pasaje es sobre el tema de salvación o sobre el tema de vida cristiana o discipulado. Si ustedes aprenden a identificar de qué está hablando, para qué está hablando, eso avanza uno un montón. Y la verdad es que aparte del Evangelio de Juan, es raro encontrar en otras partes de la Biblia versos directos hacia la salvación. Pero ¿y Efesios, por ejemplo, 2:8-9? Se lo saben, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie gloríe. Entonces, ahí está el Evangelio, sí, pero está dado a hermanos. A un incrédulo le ayuda a aclarar solo una parte, que no es por obras. Pero dice, es por medio de la fe. Y no le dice, ¿fe en qué? No le dice, a un incrédulo no le dice, ¿fe en qué? ¿Que crea qué? A diferencia de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Amó Dios al mundo, envió a su Hijo único para que todo aquel, cualquiera, que cree en Él, en Jesús, no se pierda. Ahí está, la salvación no se pierde, sino que tenga vida eterna. Creer
Y ahí está el Evangelio, ahí está, ni hay que enchibolarse. Creer en Jesús es suficiente para que el resultado sea tener vida eterna. Y como dice, no se pierda, entonces tengo seguridad de que no se pierde. Ahí en ningún momento habla de las obras, solo de creer en Jesús. Juan 3:16. Juan 6:47 todavía lo reduce más Jesús y dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que cree en mí, de repente más adelante va a tener vida eterna. Entonces, imagínense esto. Hoy entiendo esa parte, me expongo a que el que cree en mí tiene vida eterna. Si yo creo en Jesús, voy a tener ahorita ya, ¿qué? Vida eterna, por creer en Jesús. Que Él es Dios y que por implicación es que porque Él murió por mis pecados, etc. Pero estoy creyendo en Jesús y trae un resultado para mí, vida eterna. Ya soy salvo. Pero de repente, pues, hoy confío en Cristo, todavía hay, o les pasó a todos ustedes que confiaron en Cristo, inmediatamente ya son 100% sin pecados. ¿Les pasó eso? Ya no pecan, ¿verdad? ¿O pecan? Pecan. Amén. Y a veces pecan, o una vez cada vez que aparece el cometa, el eclipse. ¿Cada cuánto pecan? ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Y ustedes creen que eso solo sucede en esta iglesia? ¿Ah? ¿Ustedes no creen que en la iglesia de John MacArthur o de Paul Washer la gente no peca? ¿Ustedes creen que no pecan? ¿O que pecan allá a saber cada cuánto? ¿Ah? ¿Verdad que no es de la vida real? Entonces quiere decir que también practican el pecado. Es más, el pastor que está predicando eso, ¿verdad? Que varios pastores predican, y no solo el pastor, está el hermano, te dice, no, pero el que practica el pecado, bla, bla. Vos no pecás entonces, David. A ver, ¿hace cuánto no pecas? Oíme, ¿qué se siente no pecar? ¿Qué se siente llevar? ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto confiaste en Cristo? 15 años. Ah, qué bien. ¿Qué se siente tener 15 años de no pecar? No, si uno peca de vez en cuando. ¿Y qué es de vez en cuando? ¿Cada cuánto es de vez en cuando? ¿Quién define qué es el que practica el pecado? ¿Quién define cuándo practica y cuándo no practica? Ellos. Ajá. Que practica el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál? Entonces, miren, en todo esto, casi siempre los pecados que salen a bailar son inmoralidad sexual, vicios, andar en el mundo. ¿Qué más? Mentira. Casi son las gruesas, ¿verdad? Las socialmente conocidas como pecados. ¿Ah? Chambris. Ah, chisme, chambris, chanfle. Esa es nueva para mí. Sí, chisme. Sí, lengua larga y ondas así. Entonces, pero y las otras cosillas no son pecado. Enojarse, envidia, criticar. Entonces, porque hay pecados que no se echan de ver, ¿verdad? La envidia a veces no se echa de ver. El juzgar aquí en la cabeza no se echa de ver. Entonces, a veces como que no ven la incongruencia entre la teología intelectual y la práctica. Una vez me llegó a consejería un matrimonio de una iglesia por ahí, otra iglesia, y que no querían consejería en su iglesia porque la suegra del muchacho era la pastora. Entonces yo, como era consejería a mi pastora, dice, pues, me la voy a echar encima por los problemas matrimoniales, me voy a echar toda la tierra a mi esposa y me eché encima a la suegra.
Entonces yo le dije que no, que fuera en otra iglesia. Entonces, ahí preguntándoles y todo, y empiezan a pelear entre ellos mismos ahí, delante de mí. Y espérense, les digo, espérense. Y no sé qué, ya. Y les digo, un paréntesis. ¿Ustedes creen que la salvación se pierde? Sí. Ah, pues ya a ratos la perdieron. ¿Ah? ¿Cómo me dice? O sea, ¿hace cuánto vienen peleando ustedes? ¿Ustedes creen que esas peleas de matrimonio no son pecado? O sea, hay matrimonios en esas iglesias de calvinistas y de salvación por su señorío que no se pelean. No tienen nada, ningún problemita. Por eso es pecado también. No se enojan con los hijos o con los papás. Eso es pecado. Le llaman pecado a unas cosas y a otras no. Entonces, por eso es bueno, ¿de qué está hablando Juan ahí? ¿A qué se está refiriendo? Y es como el mismo verso dice que mirad cuán grande es el amor de Dios, que hasta nos da el privilegio de que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice. Somos hijos de Dios. Y más atrásito dice que el que dice que no peca, en primera de Juan siempre, hace mentiroso a Dios, el que dice que no peca. Y entonces, ¿verdad? Pero si pecamos, abogado tenemos. Y que además dice que si pecamos, que confesemos y Él nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿cómo encajan esos versos del mismo Juan, que está escribiendo la misma carta, cuando dice el que practica el pecado no es según ellos, no es salvo? Entonces son porque no está hablando de salvación, está hablando de la vida cristiana o del discipulado. Como hijo de Dios, como salvo ya que soy, para crecer en discípulo, el estar en pecado, practicando el pecado, eso no va, ¿verdad? No encaja, no me va a ayudar. Entonces uno tiene que ver qué está diciendo toda la carta, de qué está hablando. Si entras a leer Primera de Juan, esta carta es, todos los temas que toque son de discipulado, de vida cristiana. Entonces, si lo vemos aisladito un versículo, va a parecer que dice que la salvación se pierde. ¿Había alguien ahí? A ver. Hola, buenas. Una pregunta. Yes. Creo que yo pasé por esto y creo que quizás más de algún padre que tenga hijos pequeños pueda pasar por lo mismo, o un chavo que esté aquí puede pasar por lo mismo. Que crecimos en la iglesia y venimos a la iglesia y escuchamos de la salvación y todo chivo, pero llega un punto donde... ¿Todo qué? Todo chivo. Chivo. Todo cheque. ¿Pero dijo chivo o chido? No, chivo. No, aquí los mexicanos no, aquí Chivo. Mexicanos no. Todo chivo. No, mentira. Los mexicanos no. Aquí no. No, hombre, aprendan a usar bien las palabras. ¿No? Son Entonces, bromas. Todo chivo. empezamos a escuchar en el colegio, a donde sea, en las redes sociales ahora, que el cristianismo no es cierto, que es imposible comprobar la existencia de Dios y que es imposible que un libro que fue escrito hace más de 2000 años tenga veracidad. Y entonces entramos en una disyuntiva de, bueno, yo crecí en el cristianismo, crecí en una iglesia, pero el mundo me está diciendo esto. Sí. Y para un joven puede ser difícil decirle a sus papás, miren, yo tengo duda del cristianismo. O puede ser que uno empiece a buscar el ateísmo y otras cosas. El punto es, si para un chavo que ya está grande, ¿cómo buscar, cómo entender que realmente la Biblia es cierta, que Dios es real? Y dos, ¿cómo los papás, qué deben hacer los papás para saber de que en un punto sus hijos van a estar bombardeados por todas estas ideas? Y cómo ayudarlos
para que realmente sepan que el cristianismo es la única verdad, que Dios es el único verdad. Y entonces, para que su fe esté bien cimentada y no sea una fe ciega. Qué buenísima pregunta. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Hasta las 3 de la mañana? Porque es buenísima. Y es de la realidad, es decir, cada vez más, eso es parte de las evidencias de que Satanás existe, ¿verdad? Ese ataque tan sistemático a la creencia en Dios va aumentando. Yo estaba en mis últimos años de medicina y yo me llevaba con un ateo y porque quería que me convenciera para que fuera ateo y casi me convence, ¿verdad? Casi me convence. Le voy a resumir bien cortes de historia. Él era el cerebro de toda la universidad, no de la Facultad de Medicina, sino de toda la Universidad Autónoma de allá de Honduras. Bárbaro, ¿verdad? Y nos hicimos muy buenos amigos. Y a él le costaba entender por qué sus buenos amigos creían en Dios y eran religiosos, porque yo medio iba, era huichihuacha en una iglesia evangélica, no estaba en Gran Comisión todavía. Otro par también eran evangélicos. Entonces, pero él me agarró a mí de contrato para disipularme, hacerme ateo. Y casi, por poquito. Ay, filosofábamos horas y horas. En eso nos tocó separarnos, ¿verdad? Porque a él lo mandaron a una parte a hacer su servicio social, a mí en otro lado, y nos volvimos a encontrar hasta un año y pico después. En ese tiempo, al final de ese año, fue cuando conocí a Jesucristo de verdad, entendí el Evangelio, entendí Juan 3:16, quedé, wow, entendí la seguridad de la salvación y empecé a crecer y toda la cosa. Me lo encuentro, después nos logramos volver a ver y él quería retomar el discipulado conmigo y entonces ya le empecé a decir yo que Jesucristo aquí, que allá y me dice, ¿qué pasó? Ya te arruinaste, todo lo que he estado trabajando. Entonces le dije, es que fíjate que a mí me pueden traer todas las evidencias, papeles y documentos y gente que me diga que vos no existís, le digo. Pero yo sé que vos existís. Yo he platicado con vos, yo he tenido una amistad con vos. Entonces es igual, le digo. No me pueden traer lo que quieran, que es que Dios no existe, que no sé qué, pero hoy estuve platicando con él. Ay, me dice. Está bien, dejémoslo así. La historia corta es que hace 2 años nos encontramos y porque de repente en un chat él dijo y no sé qué, y gracias a Dios. Este chavo diciendo gracias a Dios. Y era época de Navidad y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. No, yo tengo que hablar con él. Y nos sentamos como 8 horas en un Dennis hasta que me dijo que él creía en Dios. Ahora, él había caído por pura análisis, deducción, darse cuenta de que en realidad es puro bluff, ¿verdad? Sin bases, el ateísmo. Eso es una tontera, dice, para cipotes, para que cipotes se la crean y para viejos amargados. Yo me di cuenta de eso, dice, eso no puede ser real. Y después de analizar muchas cosas, dice, él es un genio, chavo. Después de analizar muchas cosas, Jesús es el Señor, es el Rey, me dice, es el mero mero. Me dejó llorando. Es más cuestión de mercadotecnia y publicidad que tiene el diablo. Mucha gente que te dice que a los chavos, ¿verdad? Que Dios no existe, que no sé qué, es porque han leído que han leído a otro, que han leído a otro, que han leído a otro que dice eso. Los que dicen, no, es que la Biblia está plagada de errores, que no sé qué, y que por ahí se fundamentan, es porque han leído eso de otro que lo leyó a saber a dónde y que lo leyó. Solo están repitiendo cosas que por sí mismos no las han comprobado, porque no se pueden comprobar. Uno dice, y si es así, no, que la ciencia, que no sé qué, ¿y por qué será que
la inmensa mayoría de premios Nobel creen en Dios. De todos los que han habido, creen en Dios. Los premios Nobel que no creen en Dios, que son ateos, son no que son cristianos, sino que creen en Dios, que es diferente. Y eminencias fuertes que hay ahorita no pueden negar que hay algo por ahí, hay alguien, ¿verdad? Pero los ateos y los se van por el lado de que son científicos y toda la cosa. Una vez, ahí en las redes abundan, ¿verdad? Hay un chavo ahí que escribe que las fantasías, y empezó a hablar de las fantasías de la Biblia y no sé qué, y que qué ridículo los que creen esas fantasías. Entonces yo le contesté, igual o no, de los que creen la fantasía de la evolución, porque esa es una fantasía. Fíjate que todavía es teoría, le digo. Todavía hasta el sol de hoy es teoría. Hasta el sol de hoy, ningún a nivel científico todavía no se puede definir qué es la luz, que fue lo primero que Dios creó. ¿Qué es la luz? No saben qué es. Si es materia, si es energía, porque tiene elementos de materia, tiene elementos de energía. La vida, nadie la puede, todavía no se sabe qué es la vida. Cuando yo estaba estudiando medicina y me recuerdo la primera persona que se murió delante de mí, una señora, le dio un infarto y estaban ahí reviviéndola y véngase, me dice, y me tocó a mí estar echándole aire, oxígeno y toda la onda, y ellos haciendo un montón de ondas y volvían y de repente no, dice, se murió, ya no, paremos. Y yo, hace unos segundos estaba viva y ahorita ya no está viva. Tenía vida hace unos segundos, ahorita ya no tiene vida. ¿Qué es lo que ya no tiene? ¿Qué es lo que tenía? Eso para mí me impactó en ese tiempo. Y todavía no se sabe. Todavía no se sabe. La ciencia todavía no sabe. La Biblia dice, yo soy la vida. Jesús, ¿verdad? Y Él da vida. Cuando somos vivos es que nos dio algo que es parte de, que solo Él lo puede dar. Solo Él puede dar la vida. Todavía no se sabe qué es la luz. No, dos cosas, dos ejemplos. Entonces, la teoría de evolución, que es la otra opción, no hay más opciones. O Dios existe y la creación es cierta, o la evolución es cierta, pero es una teoría y no se puede demostrar, porque no hay manera de demostrarla. Los científicos ahorita están viendo algo tan sencillo que yo aprendí cuando estaba estudiando medicina, es que adentro de la célula, que es de lo más chiquito que tenemos, existe una parte de la célula que se llama mitocondrias. Y aquella cosa microscópica. Y es un funcionamiento tan exageradamente perfecto, esa es la fábrica que le mantiene viva la célula. Ahí es donde suceden todos los procesos de metabolismo y todo dentro de la célula para que la célula funcione, viva y haga lo que tiene que hacer. Es las mitocondrias. Y el mitocondria es una cosita así. Y cómo la evolución produjo eso, no hay manera de explicarlo. Hay una cosa en la ciencia que se llama digámoslo así, lo último a lo que se puede llegar al reducir, lo último en reducción. Es decir, este está compuesto de esto, de página, bueno, cada página está compuesta de células de no sé qué, cada célula está compuesta de esto, cada está compuesta de tal, y se llega hasta el último punto, a la última cosita que ya no hay en qué más se puede partir. ¿Ok? Bueno, eso último a lo que no hay manera de que haya otra cosa. Antes hay varias cosas entre nosotros, el mitocondrias, el sexo. O sea, no puede haber sucedido por evolución. Mientras sucedía que los órganos masculinos se pudieran acoplar con los femeninos, ¿cómo sucedía? ¿Cómo funcionaban?
Y si funcionaban, entonces ¿para qué había necesidad de partirse en sexo masculino y femenino? Y así, hay un montón de cosas que son científicas. Las leyes, o sea, teoría de evolución, las leyes de la genética. La genética y la evolución casi al mismo tiempo surgieron. Mendel sacando las leyes de la genética y casi eran contemporáneos con Darwin sacando la teoría de la evolución. Entonces Darwin no conocía mucho el trabajo de Mendel sobre la genética y él empezó a imaginarse cosas, ¿verdad? De cómo sucedía la evolución de las especies y que esto se transformó en aquello y aquello en aquello. Y al mismo tiempo estaba Mendel con la genética demostrando de que no se puede, algunas cosas no se pueden cambiar, ya no, o sea, es este bicho y no puede ser otra cosa. Si es perro, ya no se puede convertir en pájaro o en mono o lo que sea, ya no se puede. Por las leyes de la genética. Y así. Pero quien recibió más revoltura fue Darwin. Y así hay un montón de cosas dentro de la ciencia que es, como les dije, pura mercadotecnia, el manejo de la... Y que obviamente algunos ateos y evolucionistas, cuando se convierten al cristianismo o al creacionismo o al teísmo, confiesan, es que yo no podía creer en Dios, y algunos todavía, es que no puedo creer en Dios porque yo creo en la evolución, porque es que si Dios existe, entonces tengo que dar cuenta en mi vida. Entonces si quiere decir que es malo algunas cosas que yo hago, entonces ya sus razones no son científicas, son morales. Y otros ateos son por rollos. Y aquí es donde es importante lo que hablaste de los padres. Es bien duro. Los padres tenemos que dar se necesita un buen ejemplo de lo que es ser un cristiano verdadero. Me acuerdo un cipote que tuve terminando, estaba en último año de primaria y estábamos en consejería y él regado, Dios no existe, que no sé qué. No, ¿y por qué estás hablando de esas cosas? ¿Verdad? Y no sé qué. Es que si Dios existiera, me dice, mis papás no estuvieran peleando y divorciándose. Y él miraba la contradicción de que mi papá y mi mamá dicen que Dios existe y miren cómo son y cómo se pelean y cómo no piensan en mí. Y si Dios existe, ¿por qué no los arregla? ¿Y por qué no para esto? Entonces, como terminó en divorcio, pues Dios no existe. Y ellos eran un mal ejemplo de que Dios existía. Entonces, es bien importante las oraciones, el ejemplo, porque cuando lo contrario es una vida cambiada, una vida que solo que Dios esté en la vida de esa persona es la única explicación. Eso es importante que un hijo lo vaya viendo. Que me van a decir que Dios no existe cuando yo veo lo que Dios ha hecho en la vida de mi papá y de mi mamá. Lo que Dios hace. Eso, para muchos ateos, que les digo, el genio, compañero mío, era porque él tenía un resentimiento de que un hermanito de él le había pasado un accidente y quedó ciego. Él no podía entender si Dios existe, ¿por qué permitió eso? Y eso fue el fundamento para él empezar a leer y a rebuscarse y filósofo y todo para hacerse ateo. Entonces no sale del aire. Hay una motivación moral, una herida emocional, resultado de bombardeo que en la universidad te lo presentan como que eso es ciencia, eso. Hablar de Dios, pobrecito. Entonces por eso es importante leer un poco acerca de que sí, hay mucho fundamento histórico y científico a favor de la realidad de Dios. Cuando yo estaba estudiando medicina y estábamos estudiando anatomía y desarmamos este pedacito del brazo, de aquí para acá, y vi cuántos músculos hay de aquí nomás, en este pedacito. ¿Cuántos músculos hay que hacen que los dedos tengan todos los movimientos que tiene? Es increíble la capacidad de movimientos que tiene la mano y es por todos los músculos y nervios que están aquí.
Y cuando vi el ojo, cuando estudiamos el ojo, no hay manera todavía, y el cerebro, no hay manera todavía de que puedan hacer algo que le llegue más o menos a los tobillos en la creación tecnológica, lo que creas, de que se compare a cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ojo. Por ahí. Podríamos estar hasta las 3 de la mañana, pero sí. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes, sí, Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?